Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En Tu Nombre Comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución su fiel servidor Richard Ramírez. Estamos auspiciados a patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En Tu Nombre Comenzamos tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Oh Señor, con fervor te suplicamos que seas nuestro director. Apreciado oyente, forzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. En Tu Nombre Comenzamos hoy tiene el placer de tener nuevamente como invitados al matrimonio de comunicadores sociales, Ana Weffer de Vera y a Sergio Vera. Es grato tenerlos acá en este prestigioso programa, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos dice por allí Ana Weffer? Muy buenos días, hermanos. Muchísimas gracias. Estamos acá nuevamente en el programa En Tu Nombre Comenzamos. Es importante que se haga cada lunes este programa y que todos nuestros hermanos puedan apreciar el repaso de la lección y sentir esa conexión con nuestro Creador. Muchísimas gracias. Hermano Sergio Vera. Muy buenos días, familia, hermanos y radio escucha. Estoy muy alegre y contento porque este es un programa completamente para todos, tanto Amén. Para niños, adultos y adultos mayores puedan contemplar cada día este hermoso repaso. Y hoy tenemos un tema muy bueno, hermano Richard. Sí, cómo no. Así es. Pero antes de anunciarles a los apreciados oyentes el tema de hoy, nos gustaría que nuestra apreciada hermana Ana Weffer tenga pues la palabra de oración. Oramos. Maravilloso Dios y bondadoso Padre, tú que moras en lo alto, Señor, santo es tu nombre. En esta mañana, Padre, te pedimos que seas tú con cada uno de nuestros oyentes, Padre, ayudándonos, Señor, a hacer tu santa y divina voluntad, y que cada palabra que se diga aquí sea inspirada por ti, Señor, y que sea tu santa voluntad la que se aplique en cada una de nuestras vidas. Queremos llegar, Señor, en tu nombre, dar palabra y que se quede alojada en cada uno de los corazones de quienes escuchan este programa. Amén. Te damos gracias, Padre. Bendice este programa y bendice a cada uno de sus oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, apreciado oyente, recuerdo el nombre del folleto que estamos estudiando, el Génesis. La semana pasada hablamos de Jacob y cómo entonces Jacob sería llamado ahora Israel. Y hoy estudiaremos la lección número 11 titulada José, experto en sueños. Así que acá nos vamos a deleitar en esta lección. Es muy hablada en la Biblia. De hecho, el Génesis, su mayor cantidad de capítulos habla sobre José. Así la experiencia de José, lo que sucedió en José. ¿Cuántas películas de Hollywood no han salido con respecto a José en Egipto, a José su experiencia, a José con su fidelidad a Dios? ¿Ok? Y entonces vemos acá un versículo para memorizar, hermana Ana. ¿Qué nos dice el versículo para memorizar de esta semana? Mira, el versículo para memorizar de esta semana dice lo siguiente:
se encuentra en Génesis 37:19 y dice: se dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. En algunas versiones dice de esa misma forma, se dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Sabes que esa frase viene con esa especie de cizaña, de intriga, ¿sabes? Viene con un poquito de malicia. Aquí viene el soñador, ¿sabes? Como cuando le dice, aquí viene, sí, viene con chocancia. Mira aquí quién viene, ya llegó el que se conoce todo, ¿sabes? Sí, así es. Entonces, hermano Sergio, con respecto a una ligera introducción, porque ¿qué nos podría decir con respecto al tema de hoy, José, experto en sueños? Bueno, mi querido hermano, es realmente, en realidad, ¿quién no se emociona hablar de la palabra de Dios? Amén, amén. Bueno, el tema de este día es muy grato que nos hayan invitado para seguir repasando. Aquí en tu nombre comenzamos. Y sí, este punto que dijo mi hermana y esposa Ana Weffer, claramente es como que si hubiera una controversia entre ellos ahí, y realmente es normal que se vea, ya que Jacob, ahora Israel, con sus hijos, hubo una división entre ellos al él darle una crianza a uno, dándole más amor que a otro. Eso es Y una realmente de las cosas principales. eso se vio, se notó entre sus hermanos, trayendo esa rencilla. Ahora, hoy en día, cuando vemos eso entre hermanos, el mayor, porque siempre el mayor se le da el primer amor, pero cuando vienen otros y otros y otros, uno le da más importancia al menor que al mayor. Entonces realmente se escucha estas palabras así, ahí viene el amado, ahí viene el más querido, el favorito, el que le da más tiempo. Sí, despierta eso Ese celo. un cierto celo en el ojo y el corazón de los demás hermanos. Entonces, la historia de José, que la podremos apreciar desde Génesis capítulo 37 hasta su último capítulo, que es el 50, Sí. abarca la última parte del libro del Génesis. Desde sus primeros sueños en Canaán, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 37, en sus 11 primeros versículos, hasta la muerte en Egipto, que aparece en el último versículo del libro de Génesis, el capítulo número 50, el versículo número 26. Y observe cómo dice: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. O sea, José muere en Egipto. José fue colocado allí en un ataúd en Egipto. Aunque José es solo uno de los hijos de Jacob, Génesis lo presenta como un gran patriarca, como Abraham, Isaac y Jacob. Como veremos también, la vida de José destaca dos importantes verdades teológicas. En primer lugar, Dios cumple sus promesas. En segundo lugar, Dios puede convertir el mal en bien. Es que este estudio de esta semana nos centraremos en los primeros años de la vida de José. Es el hijo preferido de Jacob, al que irónicamente se le denominó el soñador, y lo podemos ver en el capítulo 37 de Génesis, en el versículo 19. ¿Y qué significa literalmente experto en sueños? Este título le sienta muy bien porque no solo recibe, extiende e interpreta los sueños proféticos, sino también los cumple en su vida. ¿Ok? En estos capítulos veremos nuevamente que la providencia de Dios se afianza a pesar de la maldad y la perversidad del corazón humano. Su amor hacia Raquel impulsó a Jacob a amar y favorecer a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 37,
versículo 3. Sí, y dice así, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y es importante resaltar que cuando aquí se menciona a Israel, no se menciona al pueblo amado de Dios, no, se está mencionando a Jacob, a este pues que se le denominó el usurpador, y ya no te llamarás más usurpador, sino ahora te vas a llamar Israel, porque significa peleaste con Dios y venciste. Y sigue diciendo la palabra del Señor, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjate que aquí empezamos a ver que Jacob amó más a José que a sus otros hermanos. ¿Ok? ¿Y qué más, hermano Sergio? Sí, bueno, es que Benjamín era aún demasiado pequeño en ese momento, pero sin embargo, Benjamín y José eran de la misma madre. Pero la clave está que Israel amaba más a Raquel. Ahí estaba la clave. Y el primer hijo, se puede decir que tomó a José como si fuera su primogénito. Sí, señor. Porque era el hijo de la amada. Por eso que le llaman, su nombre significa el sustituto. Sorprendente. Sorprendente. Sí. Y esto lo podemos ver todavía en los hogares hoy. Este hecho, unido a la sencillez y espiritualidad del joven José, que contrastaba con el carácter y la mala fama de sus hermanos, provocó una gran enemistad contra él. ¡Wow! A pesar de los actos deprobables y errores que encontramos en Génesis del 37 al 41, Dios dirigió todo para el bien. Amén, así es. Y entonces empezaremos a ver una serie de sucesos, ¿no? Por lo menos vamos a ver los sueños de José, que está registrado en Génesis capítulo 37, en sus 11 primeros versículos. Vamos a ver cómo José es vendido, ¿ok? Y esto aparece en Génesis 37, desde el versículo 12 hasta el 36. Vamos a ver ese interludio que sucedió, como decirte, una especie de paréntesis en la historia de José, donde se habla sobre Judá y Tamar, que aparece en el capítulo 38 de Génesis. Vamos a hablar también cuando José es prisionero, y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 39, y vamos a ver sobre los sueños que tuvo el faraón, y en los cuales pues obviamente participó como un intérprete José. Esto aparecerá en el capítulo 40 hasta el capítulo 41, versículo 36. Y es que el propósito de la lección de esta semana, mis hermanos Sergio y Ana Weffer y apreciado oyente que estás allí sintonizando 103.3 FM, el propósito de la lección es mostrar que donde los hijos de Dios van, Dios nunca los deja solos, nunca los abandona. Ahora, el hecho de que Dios nunca los abandona no significa, ojo, no significa que no van a enfrentar dificultades, que no van a enfrentar problemas, pero en medio de todo esto van a salir victoriosos. Amén. Y es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Hay una cita acá que me gustaría que la hermana Ana Weffer nos la leyera. Una cita aparece allí en anaranjado, hermana, ¿cómo dice? Sí, es una cita de la hermana Elena G. de White. La cita bíblica nos dice: José ejemplifica a Cristo. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Fue rechazado y despreciado porque sus obras eran justas y su vida consecuente y abnegada era un reproche continuo para los que profesaban piedad, pero cuyas vidas eran corruptas. La integridad y la virtud de José fueron terriblemente atacadas y no prevaleció la mujer que quiso descarriarlo. Por lo tanto, se robusteció su odio contra la virtud y la integridad que aquella no pudo corromper, y testificó falsamente contra él. El inocente sufrió debido a su rectitud, fue arrojado a la prisión a causa de su virtud.
José fue vendido a sus enemigos por sus propios hermanos por una pequeña suma de dinero. El Hijo de Dios fue vendido a sus más acérrimos enemigos por uno de sus propios discípulos. Jesús fue manso y santo. La suya fue una vida sin par de abnegación, bondad y santidad. No fue culpable de ninguna falta. Sin embargo, fueron sobornados falsos testigos para que testificaran contra él. Fue aborrecido porque había reprochado fielmente el pecado y la corrupción. Los hermanos de José lo desnudaron de su túnica multicolor. Los verdugos de Cristo echaron suerte sobre su túnica y con su tilde. Estos son comentarios bíblicos de la hermana Elena G. de White, en su comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 1, página 1110. Es excelente la comparación que existe entre Jesús y José. Es impactante. Es impactante, ¿no? Y que hablan de una túnica, y entonces estos hermanos, pues, la túnica fue como la gota que derramó el vaso. Y allí entonces los hermanos fue que traguaron, ampliaron, hicieron toda aquella serie de maquinaciones, porque realmente el enemigo es el que estaba en ese momento maquinando. Era Satanás. Pero también hablamos de una túnica en el momento en que Jesucristo está allí clavado en la cruz, y la túnica dice que aquellos hombres se echaron suerte sobre la túnica. O sea, vamos a ver quién nos quedamos aquí sobre la túnica. Y es que José es una representación de Cristo. Y bien, ya avanzando entonces a la primera parte de nuestro repaso de la lección, bajo el subtítulo Problemas familiares. Y es acá cuando entonces vamos a empezar a ver aquellos sueños que José tuvo inicialmente estando allí junto con sus hermanos, y que esto va también entonces a hacer que existan ciertos problemas entre los hermanos y José. Entonces acá nos va a ayudar la hermana Ana Weffer. Ok, aquí hablamos de los sueños de José. Dice en Génesis 37:5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Estamos hablando de que ya el conflicto existía, ¿verdad? Sí, señor. Ya eso estaba listo. Pero con esto ellos lo que hicieron fue sumarle, como decías tú, una gota más a ese vaso de agua. Dice, José iba contando a su padre acerca de la mala conducta de sus hermanos. Eso lo vemos en Génesis 37:2. Parecía evidente que Jacob pensaba poner a José, primogénito de Raquel, por encima de todos sus hermanos. Acá mi esposo hablaba de que evidentemente Raquel era la que él amaba. Por lo tanto, él estaba como apartando ese primer lugar, ese lugar especial para la descendencia de Raquel con él, porque era el hijo de su amor, ¿verdad? Aquel había sido el hijo de su engaño, lamentablemente, tristemente, y de esa vida de situaciones y percances que no agradaban a Dios. Pero sin embargo, esta Raquel era la que él había escogido, la que Dios le había ofrecido. Entonces, resultado inmediato, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Me imagino esas conversaciones familiares, cada vez que José decía algo, ya vino el favorito, ya vino el niño mimado de mamá y papá, ¿verdad? Porque dice que lo aborrecían, lo que hacían era que no le hablaban pacíficamente, todo era de continuo ir en contra de lo que él decía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que así como en algunos casos, pues cuando hay hermanos que tienen una conducta, no digamos intachable, digamos que se acerca más al reflejo de lo que quiere el Señor, pues tiende a haber como contienda, como que mira, ya viene el que se sabe todo, el que hace todo correctamente. Así mismo pasaba con José. Para colmo, José tuvo 2 sueños que lo colocaban claramente por encima de sus hermanos. Jacob tampoco parecía contento con estos sueños, pero reflexionaba acerca de su posible cumplimiento. Sí, así es. Y si nosotros leemos capítulo 37 de Génesis, en su versículo número 11, podremos ver lo siguiente: y sus hermanos le tenían envidia
más su padre meditaba en esto. El padre meditaba en aquel asunto, pero sabemos que él, José, hallaba mucho agrado ante los ojos de su padre, Jacob. Entonces, nosotros tendríamos que empezar a ver qué tipo de sueños fueron los que tuvieron allí ellos, que tuvo José, y que los hermanos, al escuchar lo que José le decía, entonces allí había como una especie de situación. Entonces vamos a ver, hermano Sergio, ¿qué nos dice Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 8? Bueno, José tuvo 2 sueños, realmente. Ajá. Pero vamos a presentar el primer sueño. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tu hermano a postrarnos en tierra ante ti? Oye, Tremendo. aquí podemos ver que este don estaba como chocando en los corazones, no tanto de sus hermanos, sino también de sus padres. Así es. Pero su padre Jacob quedó con el pensamiento. Pero es que tenemos que ver algo aquí, hermano Richard. El preferido. Ujú. Ya venimos viendo anteriormente con Isaac, había un preferido también, y eso trajo riña entre ellos. Ahora, venimos acá, este nuevo patriarca, y vemos la misma circunstancia, como que si viniera arrastrando esa división, ¿no?, familiar. Sí, sí, y es que en los estudios anteriores que hemos realizado, en el repaso de la lección del Génesis, hemos visto que en todos los senos familiares han existido problemas y que estos senos familiares no han sido perfectos, a pesar incluso de que sabemos que los hijos de Jacob todos nacieron en cunas cristianas, en hogares cristianos, ¿ok? Y entonces fíjate que la hermana Ana nos leyó el versículo número 4 del capítulo 37, donde dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces viene ahora José en su estado natural, inocente, en su situación puro y manso de corazón, humilde, representando a un Cristo, recordemos, y entonces le habla de los sueños. Pero los hermanos no podían, ¿verdad?, oírle ni hablarle pacíficamente. Es que aquí no está muy claro, pero las otras esposas de Jacob, ellas tuvieron que haberle hablado de los problemas a sus hijos. Esa división, ¿te acuerdas, hermano Richard? Sí, Cuando sí. estábamos hablando que una tuvo problemas con la otra, entonces como no tenía esposa le daba a su sierva, y las siervas tenían esposa, y eso trae esa gran división. Ahora esa rencilla de las madres diciéndoles a los hijos, y ahora viene el más amado y le dice estas palabras, es un choque. Ya tenían su corazón cerrado. Ujú. Imagínense, el mismo padre le dice: tu madre, tus hermanos y yo nos inclinaremos ante ti. No solamente los hermanos tuvo ese choque de corazón, sino también lo tuvo su padre también. Jacob finalmente se estableció en la tierra. Sin embargo, mientras se instalaba en la tierra, comenzaron los problemas. Esta vez desde el seno de la propia familia. La polémica no se refería a la posesión de la tierra, ni al uso de un pozo.
no era un problema básico, Ujú. sino espiritual. Desde el mismo comienzo, entendemos que José, el hijo de la vejez de Jacob, disfrutó de una relación especial con su padre, quien lo amaba más que a todos sus hermanos. Incluso llegó a hacerle una túnica de diversos colores, la vestimenta de príncipe, una indicación de la intención secreta de Jacob de elevar a José, el primer hijo de Raquel, el estatus de primogénito. Por cierto, el futuro confirmará los deseos de Jacob, porque José finalmente recibirá los derechos del primogénito. No es de extrañar entonces que los hermanos de José lo odiaran tanto y ni siquiera pudieran entablar conversación pacífica con él. Ujú. Además, José le llevaba malos informes a su padre sobre cualquier comportamiento reprochable de sus hermanos. Aquí me quiero parar. No es que José daba malos informes que no eran, sino que me porté mal y vino el hermano Richard y fue y contó lo malo que yo hizo. Esto es lo que hacía el hermano José. Él No. era un hombre fiel y cabal aún ante sus padres. Claro, y entendamos también que José había sido criado muy al lado de su padre Jacob, y pues Jacob pretendía pues hacer que ese fuera su heredero, y por consiguiente él se preocupó más en su educación, en transmitirle los principios, los valores morales, y sobre todo la doctrina cristiana. Entonces quiere decir esto que José no le gustaba ver algo que estuviese mal hecho, y entonces pues obviamente quería hacer que aquello que estuviera mal hecho ya no se hiciese más así, sino que se hiciese como debe ser, como para el Señor, y no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Ese era el José, ese era su pensamiento. Pero ¿cómo lo veía sus hermanos, hermanos? Bueno, los hermanos, como no están acorde al mismo pensamiento espiritual de José, le dijeron soplón. Por eso cuando José compartió su sueño, surgiendo que Dios lo pondría en una posición más elevada y que ellos, sus hermanos, se inclinarían ante él, lo odiaban aún más. La verdadera naturaleza profética de los sueños incluso se ratificaba por el hecho de que se repiten. Aún Jacob reprendió abiertamente a su hijo, me imagino, que lo reprendió como para que entre sus hermanos no hubiera altercado, Sí. pero no era su intención. Aún Jacob reprendió abiertamente a su hijo, conservó este asunto en su mente, meditando sobre su significado y esperando su cumplimiento. La implicación es que quizás en el fondo pensaba que al fin de cuentas podría haber algo en estos sueños. Tenía razón, aunque no lo supiera en ese momento. Wow, aquí podemos ver lo que le pudo haber traído o le trajo dificultad a José. ¿Ven? Realmente eso sucede hoy en día todavía. Sí, señor. Esto es un ejemplo, porque José representa a Cristo. Cuando Cristo llegó a este mundo y empezó a reprochar, trayendo malos informes, pues, pero no de que él inventaba, sino al ver el pecado, reprochar el pecado, llamar el pecado como tal. Claro, ¿qué hizo entre sus hermanos? ¿Qué hicimos, hermano Richard? Sí, no. Lo clavamos en una cruz. Lo clavamos en una cruz, y no solamente eso, sino recuerda que con el sueño de las espigas de trigo, ¿verdad? Que están entonces allí, yo soñé que mira, allí estaban cada uno su espiga de trigo que representaba a cada uno de vosotros, y entonces la espiga mía estaba alta y todas las demás espigas estaban inclinadas hacia mí. ¿Sí? Esto es tremendo. Entonces, fíjate cómo Génesis capítulo 37, versículo 9 nos dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas también se inclinaban ante mí. Interesante, ¿no? O sea, eran primero el sueño de las espigas de trigo, ¿verdad? Donde todas las espigas de los hermanos se inclinaban ante la espiga de trigo de José. Y ahora entonces viene el sueño del sol
y la luna y 11 estrellas. ¿Por qué 11 estrellas? Hermana Ana. Bueno, acá está haciendo referencia a sus hermanos. Las 11 estrellas eran esos 11 hermanos de José. Qué complicado para esa familia ver que todo ese acontecimiento familiar continuó hasta esos días, ¿verdad? Como la pequeña acción de un hombre, era el padre, era Jacob durante su gesta familiar, los chicos siguieron arrastrando esos males, ¿sabes? Hasta ese punto de no haber, como decía mi esposo acá, había ya conocimiento de lo que se gestaba desde pequeño entre ellos, ¿verdad? Ese conocimiento de que, mira, él es el favorito, él quiere más. Pero entonces ahora este sueño que revela que los 11 y el sol y la luna, la madre y el padre, nada más y nada menos, todos se inclinarían ante él. Eso es un choque emocional. Situaciones tremendas que se estaban viendo allí, como los problemas familiares venían a causa de esos sueños de José y que José era fiel a Dios. Así es, ¿sabes qué? Eso es lo importante, que los sueños de José eran los planes de Dios. ¿Y qué pasa? Que quizás un sueño él lo veía, el papá lo veía como, ya va un momento, este sueño como que no encaja, ¿verdad? O qué pasó aquí en este sueño, es un sueño estremecedor. ¿Por qué? Porque el padre, quien es la figura principal, va a terminar rindiéndose ante su propio hijo. Y era un motivo de estremecerse porque decía, ya va, ¿qué sueño es este? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Sabes que ahí es donde el padre empieza a meditar acerca de todo lo que él hizo durante su vida, cómo acostumbró a José. Él se dio cuenta que entre todo ese amor que él estaba dando a José, que él suponía que le daba, había una deformación del carácter. Había una deformación de lo que era el plan de Dios. Y el papá había tramado todo esto durante toda su vida, quizás inconscientemente, ¿verdad? Por ese amor que le tenía a Raquel. Por el amor, sí. Pero deformó lo que era realmente el plan de Dios. Sin embargo, el sueño para José era un sueño, pero era el plan divino de Dios y se cumple, pase lo que pase. Pase lo que pase. Es interesante aquí ver que en la parte final, en el día domingo, nos dice, lee Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces esto parece contradictorio, ¿no? ¿Quién quiere hacerse grande, alto entre vosotros? Tiene que ser humilde, tiene que ser servidor. Y el versículo 27 dice, y el que quisiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Servidor y siervo. Y entonces acá surge una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué principio crucial se revela aquí? ¿Y cómo podemos aprender a manifestar en nuestra propia vida lo que enseña? El principio que se enseña en este versículo 26 y 27 de Mateo capítulo 20. Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Nuestra segunda parte del repaso de la lección bajo el subtítulo El ataque a José. Sergio, ¿nos podría leer allí Génesis capítulo 37, desde el versículo 14 hasta el versículo 20? E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos,
antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y es acá interesante, ¿no? Mira, acá todo pasó rápidamente. Cuando los hermanos observan, primero Jacob envía a José, ¿verdad? Mira, ve y tráeme el informe como buen supervisor. Tráeme el informe de qué es lo que están haciendo tus hermanos. Eso aparece en Génesis 13 y 14, que leyó nuestro hermano. Y casualmente un hombre encuentra a José que andaba por ahí. Pues él le pregunta: mira, ¿dónde están mis hermanos? Donde dice errante es porque estaba desesperado buscando a ver qué había pasado con sus hermanos. Este hombre le dice dónde están sus hermanos, pero cuando él llega a donde ellos están, ellos empiezan a tramar algo. ¿Ves? Ahí es donde empieza la astucia de Satanás y ellos empiezan a ver: mira, ya viene. Quizás en su lenguaje, ya viene a meterle chisme a papá. Ya va a llevarle a papá lo que estamos haciendo, nos va a incriminar, ¿verdad? Nos va a decir, nos va a delatar. Pero empiezan a tramar entre ellos a matar a José. Fíjate cómo Dios utiliza al hombre para que no se pierda su plan. ¿Quién intercede por José en ese momento? El hermano de él, Rubén. Él intercede por él y decide como otra situación. No, mira, mejor echémoslo a la cisterna. Esta cisterna que está acá. Pero como Dios intercede otra vez, resulta ser que en la cisterna donde lo van a echar, porque ellos decían: no, mejor no mis manos que no se manchen con la sangre de nuestro hermano, ¿verdad? De nuestra parentela, que no seamos nosotros los que lo matemos. ¿Ves cómo se va maquinando? De mi medio hermano. Sí, de mi medio hermano. No, mejor nuestras manos no se llenen de sangre de nuestro medio hermano. Lancémoslo a la cisterna y ahí que se ahogue solo, ¿no? Y ya no hay culpa en nadie. Resulta ser que cuando lo lanzan a la cisterna, no había agua. La cisterna estaba como vacía. Luego, Dios intercede nuevamente por él, porque en esa cisterna vacía se iba a morir el pobre niño, ¿verdad? Recordemos que era un joven de 17 años, nos dice que era un joven de 17 años. Judá es utilizado también por el Señor, ¿verdad? Y dice, él se empieza a proponer un plan mejor. Bueno, mejor veamos estos hombres que vienen pasando por acá, estos mercaderes, vamos a venderlos. Y así que no sea de mano de nosotros, que lo lanzamos, que hicimos nada. No, simplemente que sean ellos los que hagan una supuesta justicia, querían ellos, ¿no? Con respecto a José. Y entonces él cambia los planes y deciden venderlo en lugar de matarlo. Así es. Así ellos supuestamente eliminarían la culpa de su mente, porque dirían ellos, bueno, ellos se ocuparán de José. Fíjense que luego los hermanos engañan a Jacob. El engañador vuelve a ser engañado, hermano. Esto es impresionante cómo todo está escrito. Las historias en nuestra Biblia se repiten solamente. El engañador vuelve a ser engañado. Y qué impresionante que en la Biblia lo marcan como Jacob, no lo marcan como Israel. En ciertos aspectos, en ciertos versículos lo llaman Jacob y en ciertos versículos Israel. Porque es un momento en que está determinando lo que él era y cómo ha sido, ¿verdad? Sigue arrastrando parte de su culpa, ¿sabes? Sigue esa marca en él, ¿verdad? Esas consecuencias de sus actos anteriores. Entonces engañan a Jacob y le dicen: mira, José está muerto. Y su padre llora amargamente por su hijo amado, su hijo favorito. ¿Ves? Ahí en Egipto José es vendido a Potifar. Estos madianitas, estos mercaderes, dicen Génesis 37-36, que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Dios no deja nada suelto, porque Dios necesitaba que ese joven, ese niño José, se transformara en el hombre que él necesitaba, tal como lo hizo con Jacob, de engañador, pasó a ser engañado, pero ha sido transformado. José, de ser ese supervisor fiel a Dios, debía ser transformado
para que su corazón no se enalteciera por encima de ninguno de sus hermanos. Y es vendido a Potifar, ese hombre de la alta sociedad en aquel tiempo, ¿verdad? Porque él necesitaba transformar su corazón. Y lo que nunca había hecho en su casa, él tenía que hacerlo entonces, trabajar como siervo para otros. Y fíjate que aquí la historia se repite también en la familia, porque la semana pasada nosotros vimos que cuando Dina fue violada, los hermanos maquinaron cómo vengarse y aprovechando el momento en que aquel pueblo del hombre que la violó fue circuncidado como petición, ¿verdad? Exactamente, de ellos mismos. De ellos mismos, ¿para qué? Para que entonces pertenecieran a la familia, porque ellos se iban a casar. Pero ¿qué hicieron los hermanos? Traguaron, Sí, maquinaron señor. allí y entonces dijeron, bueno, aprovechémonos de este momento que ellos están débiles. Entonces Así fíjate es. cómo la maldad se incrementa. Ahora, ¿qué hacía el hermano? El hermano iba hacia el campo a llevarle la comida. O sea, el hermano le estaba haciendo un bien. José le estaba haciendo un bien a ellos. Pero ¿cómo le pagaron bien? Por Con mal. mal. Por todas estas circunstancias y todas estas situaciones. Hermano Sergio. En Patriarcas y Profetas, página 212, nos habla. Pero algunos de ellos, los hermanos, estaban inquietos. No sentían la satisfacción que habían esperado de su venganza. Pronto vieron acercarse a una compañía de viajeros. Eran ismaelitas procedentes del otro lado del Jordán, que con especias y otras mercancías se dirigían a Egipto. Entonces Judá propuso vender a su hermano a esos mercaderes paganos, en vez de dejarlo allí para que muriera. Al lograr así, lo apartarían de su camino y no se mancharía sus manos con sangre. Sorprendente, ¿no? Sorprendente cómo Dios puede usar los corazones para que la decisión cambie. Pero este resultado es un plan que Dios tenía planeado, aunque ellos no podían contemplarlo. Venía un problema en la tierra, venía un viento que se acercaba y Satanás trató de desviar todo con problemas en la familia, eso se ve mucho ahorita, para que no viéramos el viento que se acerca. Pero Dios tenía un plan planeado. Necesitaba que José llegara a Egipto. Y fue la manera que Dios cumplió ese plan. Por medio de sus hermanos y de los madianitas, José llegó a Egipto. Interesante, ¿verdad? Y bien, ya avanzando a la tercera parte de nuestro repaso de la lección, bajo el subtítulo Judá y Tamar. Y es que aquí hay un interludio que sucede entre Judá y Tamar. Entonces, hermana Ana, me gustaría si podría leer allí Génesis capítulo 38, los primeros 10 versículos. Bueno, esta historia a mí me impactó porque a pesar de que yo la había leído vagamente, ¿sabes? A veces uno se sienta y lee, pero no analiza. O no es el momento en que el Espíritu Santo te va a tomar. Pero cuando vuelves otra vez y retomas esa historia, me di cuenta de algo maravilloso. De esta mujer Tamar. Fíjense que dice en 38:1 de Génesis. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de una adulamita que se llamaba Hira. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz a un hijo, al que llamó Concibió otra vez y dio a luz un hijo al que llamó Onán. Volvió a concebir y dio a luz un hijo al que llamó Selá. Ella se hallaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después, Judá tomó para su primogénito una mujer llamada Tamar. Pero el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Entonces, para aquel tiempo se daba, si morías pasaba al otro hermano, la esposa. Pues entonces le quedaba ¿cuál? El otro hijo, que era Onán, dice en el 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano.
Fíjense, acá está la mezquindad, ¿no? Él no quería descendencia de su hermano, sino él, porque sabes que él levantaría la descendencia de su hermano fallecido. Oye, entonces él se vuelve otra vez a repetir, ¿no? No quiero si no es mi voluntad y no la tuya, y por qué tengo que ser yo. Y él se niega, dice acá en el 9, sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Como desagrado a Jehová, lo que hacía a él, también a él le quitó la vida, Fíjese, el hombre intentando, Satanás, metiéndose otra vez en la familia para crear conflictos y no levantar la simiente de nuestro Señor. Estaba evitando por todos los medios eliminar la simiente de nuestro Señor. Fíjate que aquí, Ana, se hace como una especie de paréntesis, ¿verdad? Una especie de paréntesis en la historia de José. Sí, uno dice, ¿qué pasó aquí? Porque Sí. y por eso se llama interludio, porque Interludio, sí. pero viene por algo importante. Pero fíjate que en este paréntesis, ¿verdad? Tamar buscó justicia en sus propias manos. Así Nosotros es. vamos a ver, bueno, mira, no puede tener descendiente con este, no puede tener descendiente con este otro hermano. Entonces, bueno, ¿qué hizo ella? Ella se vistió de prostituta y entonces estudió por dónde pasaba allí Judá. Estudió y entonces se le colocó allí como si fuese una prostituta y lo llevó al lecho, lo llevó a la cama. Él le dijo, mira, no tengo cómo pagarte, pero toma mi bastón y toma esto, y entonces luego que yo regrese te doy el dinero. Pero cuando regresó, ella no estaba en el sitio, porque es que ella no era prostituta, ella simplemente lo engañó. Sí, mira, ¿y sabes por qué esto es importante? Porque viene este interludio por lo siguiente. De ahí nacería la simiente de nuestro Señor. Pero ¿qué pasa? Judá estaba contaminado con dioses y supersticiones de otros pueblos. Porque fíjate que acá en Génesis más adelante nos dice que él obviamente tenía que darle su tercer hijo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué él dice? Él le dice, no, llégate a la casa de tus padres y quédate allá en luto hasta que mi hijo crezca, que el último era Selá. Él tenía que darle a Selá, a Tamar, a Selá. Él tenía que haberlos casado. Pero que él piensa en su corazón, que lo dice acá en más adelante, dice, no sea que muera él también como sus hermanos. O sea, él no estaba confiando en Dios. Él tenía el ideal de lo que habían hecho los patriarcas, los primeros patriarcas de nuestra tierra, ¿verdad? Su abuelo Abraham. Él sabía que si Dios prometía, él haría. Pero ¿qué pasó? Él prefirió la superstición. Mira, ya murió el primero, el segundo no, esta ya va por el tercero. Sí, es ¿no? que el tercero era muy joven y todavía Sí. Judá no se lo podía dar en matrimonio porque era muy joven. Pero aquí es donde vino la astucia de ella, que no esperó la promesa de Judá de entregarle al hijo. Porque es que mira, en su corazón él había tramado en el 11. Él le dice esto a Tamar y hay un paréntesis acá en este versículo y dice, esto dijo, pues pensaba, o sea que él ya estaba maquinando eso. Él dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Ella se dio cuenta de algo, de que este hombre, a pesar de su promesa, había tramado algo. ¿Por qué? Porque él más adelante, ella empieza a notar de que este hombre estaba tratando de casar a su hijo con otra mujer. Entonces que la está renegando a ella. No, le pertenecía. Era como decirle, era su bendición. Y a ella la estaban apartando de recibir su Pero bendición. fíjate el atrevimiento de ella. Bueno, ya que no puedo tenerlo con ninguno de sus hijos, me voy a acostar con él. Exacto. Me voy a acostar con Judá. Aquí hay un punto clave en el Génesis 38:11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también, ¿no? Pero aquí podemos ver que no la quería ni siquiera cerca de su casa. Así es Pero superstición. cuando vemos en el versículo 12,
pasaron muchos días y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores. Ahora, él estaba libre. Él tenía que pedir a Tremendo. Tamar Él como tenía, esposa. exacto. ¿Ve? Pero se estaba alejando también. Ni él mismo quería. ¿Ve? Por eso la costumbre de superstición, no, mira, vamos a morir todos, esta mujer, ¿sabes? Esta mujer tiene algo que los mata a todos. Lo mata a todos. Sí, sí. Pero sin embargo, Dios no actuó contra Judá Así es. ni contra Tamar, cuando ambos actuaron de forma incorrecta, porque es que ambos hicieron lo incorrecto ante los ojos de Dios. Así es. Y lo puedes muy leer correcto. tú, apreciado oyente, en el capítulo 38, del versículo 11 hasta el versículo 18. Pero Judá reconoció su error y Tamar fue considerada justa. Y si lo leemos, lo podemos leer, hermana Ana, en el capítulo 38, versículo número 26, cómo Tamar fue considerada justa. Así es. Dice, cuando Judá lo reconoció, dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo Selat. Y dice, y más nunca la conoció. Fíjate cómo Dios transformó el mal en bien. Así Y es. fíjate cómo por gracia redimió a Tamar. Y aún más, y esto es interesante porque aquí vemos que cuando Dios perdona, Dios olvida. Amén, así es. Tamar es la que trae la simiente del Mesías. Y es reconocida en Mateo. Y es reconocida de Mateo. Entonces fíjate, de Fares, segundo hijo de Tamar y Judá, surgió el Mesías. Y lo dice Mateo capítulo 1, versículo número 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y sigue así la secuencia. Mencionando la secuencia de la simiente de Jesús. Exacto. Ahora fíjense, Tamar es la primera de las 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Así es. Y vamos a recordar que Jesús era judío. Y vamos a recordar que según las costumbres, las tradiciones y las creencias judías, dentro de la genealogía no se podía mencionar a la mujer. Así es, solamente los caballeros, los hombres, los patriarcas. Esto es tremendo, pero entonces Tamar se mencionó. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Y bien, ya entonces para avanzar, amado y apreciado oyente, te dejamos el número de WhatsApp 0412-978-0623 para que reportes sintonía, envíes saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección número 11 titulada José, experto en sueños. Muy bien, ya de regreso por acá por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Ya avanzando entonces a la cuarta parte del repaso de la lección titulada José esclavo en Egipto. Tremendo. José prisionero. Y es que Génesis capítulo 39 versículo número 21 nos dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. A pesar de que José estaba allí prisionero, él halló gracia. Y fíjate que Dios bendijo en tal forma a José siempre, que a pesar de todas las situaciones que él presentaba, y por eso es que en un principio dije que el tema central del repaso de la lección de esta semana era ver cómo, a pesar de que los hijos de Dios estaban pasando por ciertas cosas, Dios nunca lo va a abandonar. Dios siempre va a estar allí con ellos. Y entonces José, recordemos que él fue vendido como esclavo y los mercaderes que negociaron a José se fueron hasta Egipto. Y entonces en Egipto estaban allí y se lo vendieron nada más y nada menos que a Potifar. Pero ¿cómo va entonces él desde donde Potifar hasta la cárcel? Y es aquí cuando entonces empezamos a ver cosas interesantes que la podemos apreciar en el capítulo número 39 de Génesis, ¿no? Cuando José
fue vendido a Potifar, capitán de la guardia y responsable de la prisión de los oficiales reales. Qué interesante, ¿no? Dios estuvo allí con él. Fíjate cómo los primeros versículos nos dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. José fue puesto a cargo de toda la hacienda de Potifar, sin que su éxito le corrompiese. Fíjense que José, todo lo que tocaba, prosperaba. Era tremendo cómo Dios bendecía a José, a donde estaba José, a lo que José hacía. Ahora, sucedieron cosas acá y lo podemos apreciar aquí, como dije, en el capítulo número 39 de Génesis. El versículo 3 nos dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Es decir, el amo reconoció que José estaba bendecido por su Dios. Claro, el amo no reconocía al Dios como tal, pero sabía que este Jehová era el Dios de José. Tremendo, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 3, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Luego el versículo 5 nos dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Fíjense qué interesante. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea que José también administraba los bienes de Potifar. Y en los bienes de Potifar estaban los campos, estaban las siembras, estaban allí las cosechas. Ahora, esto también prosperaba, hermano Sergio. Todo lo que tocaba la mano de José. Luego más adelante en el versículo 7 vemos: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Tremendo. Aquí sucede una prueba. La primera de todas. Una prueba para José. Viene entonces la esposa de Potifar, una mujer estando allí en su casa, quizás vendría en algunas prendas íntimas, y entonces viene y trata de seducir a José, trata de hacer caer a José. Y fíjense que el versículo 8 nos dice: y él no quiso. Tremendo, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Quiere decir que aquí José le dijo a ella: mira, tu esposo, mi señor Potifar, tiene confianza en mí. En ese momento José le dice a ella: no lo voy a hacer. Pero fíjense cómo Satanás obra en esa situación. Y el versículo 9 nos dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y aquí viene lo interesante: ¿cómo pues haría yo este mal, este gran mal, y pecaría contra Dios? Esta es una convicción enorme, ¿verdad? José está siendo probado, José está siendo tentado, y su pensamiento es: ¿cómo haría yo este gran mal? ¿Cómo pecaría yo contra Dios? O sea, un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre que no vaciló en seguir sus simientes, en seguir esa educación que su padre Jacob le dio. Luego vamos a observar en el versículo 12 que ella insistió a tratar de seducirlo. Ella no se quedó tranquila. Bueno, como este plebeyo, como este siervo me va a negar. Se va a negar ante mí si yo soy la mujer de Potifar.
¿Cómo va a ser esto? Y fíjense cada lo que día dice. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, el versículo 14 nos dice que llamó a los de casa y les habló diciendo, mira, ¿no has traído un hebreo para que hicieses burla de nosotros? Vino él a mi casa para dormir conmigo y yo di grande voces. O sea, ella quiso hacerse, ella engañó a aquellos que estaban en la casa diciéndole, mira, este hombre Se hebreo victimizó. que Potifar trajo para acá, vino a tratar de acostarse conmigo. O sea, empezó a escandalizar, empezó a dar grandes voces para llamar la atención. En el versículo 17 del capítulo 39, recuerden, apreciados oyentes, nos dice, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Tremendo. ¿Qué entonces sucedió acá? Bueno, Potifar, siendo pues que Potifar era jefe de la cárcel, imagínate, Potifar lo que hizo fue agarró a José, lo tomó en sus manos y lo llevó preso. Y es allí cuando José es prisionero. Fíjate que el versículo 19 nos dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Quiere decir que Potifar se puso molestísimo. Versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Esta situación nos da a entender que a pesar de que José sabía que su amo iba a amonestarlo, iba a castigarlo, a pesar de que José entendía de que iba a perder todos los privilegios de ser el administrador de la casa de Potifar, José prefirió dejar todo eso por el piso, con tal de no fallar a Dios. Aquí podemos ver que hay una clave acá que él dice, ¿cómo pecaré yo contra Dios? ¿Y cómo José sabía que acostarse con la esposa de Potifar iba a cometer pecado? ya conocía la ley. La ley estaba ahí. Así es. Los mandamientos de Dios estaban bien claros. El amor al prójimo y a tu Dios, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él dice, a mi Señor y a Dios. Y a Dios, claro. Claro, iba a cometer una fechoría en la cual iba a pecar contra Dios. ¿Ven? Así es. Ahora, ahí vemos su vigencia. José consideraba su esclavitud en Egipto como la mayor calamidad que podía haberle sucedido. Pero vio la necesidad de confiar en Dios como nunca antes lo había hecho bajo la protección del amor de su padre. Ese amor es que iba a serle fiel a obedecer y guardar y cumplir sus mandamientos. José llevó a Dios consigo a Egipto en su corazón, en su pensamiento, meditaba constantemente en su ley. Y ese hecho resultó evidente por su conducta jovial en medio de sus penas. Eso lo podemos ver en Hijos e Hijas de Dios, un hermoso devocional. Muy bien, y entonces nosotros podríamos decir también aquí que la respuesta de José revela el poder de los principios religiosos. No quiso traicionar la confianza de su amo terrenal, sería fiel a su amo celestial, bajo el ojo escudriñador de Dios y de los santos ángeles. Muchos se toman libertades de las que no harían culpable en presencia de sus semejantes. Pero José pensó primeramente en Dios. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Y bien, ya avanzando entonces a la quinta parte de nuestro repaso de la lección bajo el subtítulo Los sueños de Faraón. Los sueños de Faraón. Y es que acá el hermano Sergio nos va a leer Génesis 41, versículos 39 y 40.
Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ujú. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Pero claro, José, después del problema de Potifar, fue a la cárcel. Sí. Ya había perdido todo privilegio, todo, rechazado en este mundo. ¿Ve? No era nadie. Pero ahora mira a Dios cómo lo coloca aquí con estas hermosas palabras, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque le fue fiel. Fiel. La fidelidad es lo que nosotros necesitamos en este mundo para ser exaltados por Dios. Así es, así es. Y fíjense que aquí José, al interpretar los sueños, impresionó el corazón de Faraón. Impresionó el corazón de Faraón y por eso él lo nombró visir. Y un visir era el segundo al mando en todo Egipto. O sea, solamente había uno por encima de él y era Faraón. Por eso dije al principio que esta lección es para mostrar que los hijos de Dios, pasen lo que pasen, caminen por donde caminen, nunca estarán solos. Y aquí podemos ver también que esta historia se repite. Ajá. Cuando estudiamos Daniel, podemos ver que Daniel también es arrebatado a temprana edad de su casa. Y en Babilonia él se fue un hombre cabal y fiel. ¿Ve? Y la Biblia no dice en ninguna alegoría de que Daniel haya pecado contra Jehová. ¿Ve? Entonces aquí podemos ver que ante Faraón José sigue sin olvidar de quién depende su éxito. No estaba en él. Dios será el que dé respuesta propia a Faraón. A Faraón. Claro, Daniel le dice, no soy yo el que tiene algo especial. No soy yo que te va a interpretar el sueño. El Dios del cielo me lo ha revelado. ¿Ve? Colocó a Dios en primer lugar. Sí. Y vamos a recordar cómo José cayó en interpretar el sueño de Faraón. Y es que cuando él estuvo preso, él allí interpretó dos sueños, el del copero y el del panadero. Y José espera una pronta liberación de la cárcel. Si lo quiere ver, apreciado oyente, lo puede leer en Génesis capítulo 40, versículos 14 y 15. Pero la libertad de José no llegó rápidamente en ese momento, pasó tiempo. Luego leemos dos nuevos sueños y de otro sueño se preocupó, dice, deseando de conocer su significado. Tras 2 años de espera, fíjate cuánto tiempo pasó, 2 años. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Amén. En el capítulo 41, hasta el versículo 14, usted podrá leer sobre esto. Y fíjese que aquí fue cuando entonces sucedió el sueño del faraón y viene aquel, ¿verdad?, que salió de la cárcel, El copero, y entonces le dice, no, mi señor, pero en la cárcel yo conocí a un hombre que interpreta sueños. Traigámoslo acá para que interprete el suyo, porque es que ninguno lo había interpretado. Entonces Faraón hace que José vaya hasta donde él y allí es cuando entonces interpreta el sueño del faraón. Ahora, ¿cómo fue el sueño? Rápidamente allí, hermano Sergio. Bueno, el faraón tuvo un sueño que para él lo agobiaba al dormir, porque él estaba preocupándose de lo que podría pasar a Egipto. Uh-huh. Y ese era un plan que tenía Dios. Y la herramienta, el propósito era José. ¿Ven? Entonces después, claro, de pasar esos 2 años, después que el copero le da el sueño a José, y José le da la interpretación, porque el Dios del cielo se lo reveló, escucha ese llamado ante el faraón y va, pues, es buscado y es llegado. Y el faraón tiene un sueño muy extraño para muchos, pero ahí había maravillas. Es donde él ve que iba a pasar una sequía. Uh-huh. Pero iba a haber, ante esa sequía, iba a haber una bonanza. Así como en Venezuela hubo un tiempo de bonanza, ahora hay un tiempo de recesión. Uh-huh. Así va a pasar en Egipto.
en Egipto. Pero el faraón, ese sueño lo estaba perturbando. Cuando José le dice lo que soñó y le da aparte lo que soñó, la interpretación, José también le da un consejo, que coloque a alguien que esté a cargo de esa labor. Oh, mi pregunta, ¿qué hombre podía ser el indicado? Y aparte, el faraón estaba consciente de cómo la casa de Potifar había prosperado. Sí, también señor. estaba consciente de cómo la cárcel había prosperado. Ujú. ¿Ven? Porque todo lo que tocaba José Prosperaba. prosperaba hasta el campo. ¿Ven? Y ahora, la herramienta era José, el faraón. Hallaré un hombre sabio y que el Dios del cielo esté con él. Sí. Y José era el indicado. José era el indicado. Y ahora fíjate que aquí hay un comentario de Luz López de Castillejo y dice, fíjense, amados hermanos, José fue fiel al hombre, porque José fue fiel a Potifar. A Potifar. Porque si no le hubiera sido fiel, se hubiera acostado con su esposa. Nada se lo impedía, porque él tenía acceso a todo lo del amo Potifar. Ahora, él fue fiel al hombre sin dejar en primer lugar al Dios Altísimo. Y le dio autoridad, solo le dijo, en el trono seré mayor que tú. Faraón le dio autoridad a él. Solo yo seré mayor que tú. Es decir, que él estaba por encima de todos, excepto del faraón. Dios nos ha dado toda autoridad a nosotros y él siempre será mayor en nuestras vidas y en su trono. Dios le gusta la fidelidad. Nos lo demostró con su Hijo Jesucristo. Interesante comentario que viene como anillo al dedo de Luz López. Sí, y mira, hablando de anillo, ve cómo la historia se repite para que los planes de Dios se cumplan. Sabes que con Judá le entregó a esta mujer quien él pensaba como ramera, que le entregó su anillo, su vestidura y su báculo. Y se cumple la voluntad de Dios en esa mujer. Mira lo que hace el faraón con José, que le entrega. Dice Génesis 41-42. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, aquel traje que le habían despojado a José sus hermanos, ¿verdad? Y puso collar de oro en su cuello. Aquello de lo que se había despojado una vez Judá, su hermano, para hacer su propia voluntad, ahora el faraón de Egipto le hace entrega para que se cumpla, a pesar de todo que él tenía sus dioses. Había una determinación, había un plan de Dios y era la voluntad de Dios la que se tenía que hacer por encima de cualquier Dios, de cualquier hombre, de cualquier ser humano. ¿Okay? Y fíjese que algo que es interesante mencionar, ¿no? Ante Faraón, José sigue sin olvidar de quién depende su éxito, y lo dice cuando en Génesis 41:16 nos menciona: no está en mí, Faraón, el interpretar tu sueño, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propia a Faraón. Fíjate que hasta en ese momento José colocó a Dios en primer lugar. Sí. Y tras muchos años de espera, al ser puesto sobre toda la tierra de Egipto, ahora ya comenzaba a vislumbrarse el cumplimiento de los dos sueños de José. Como lo dice en Génesis 41:41. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aquí podemos ver en Génesis 41:46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón. Sorprendente. Era un jovencito. Desde que salió de la casa de sus padres hasta ese momento ya habían pasado 13 años de tribulación. 13 años. 13 años de fidelidad constante. Podemos ver nosotros acá. Por eso que nosotros a veces no esperamos la promesa. No esperamos la promesa. Pues José, aunque no la comprendía, porque no comprendió su propio sueño, ¿ve? Él comprendió que se iban a inclinar hacia él, pero hasta ahí. Él podía interpretar todos los demás, pero después que ve esto que estamos hablando, que fue exaltado, es cuando él da razón
de que Dios tenía un plan para él. Así es. Y fíjate que aquí nosotros tenemos una cita espectacular de Reflejemos a Jesús, página 184. Y dice, en su niñez, a José se le había enseñado a amar y a temer a Dios. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. Por la comunión con Dios, mediante la naturaleza, obtuvo fuerza mental y firmeza de principios. Interesante, ¿verdad? José hizo frente a diversas experiencias, las cuales pusieron a prueba su valor y rectitud hasta lo máximo, pero no se desanimó, confió en Dios y salieron a relucir el propósito de su corazón y la pureza de sus motivos. El ojo de Dios estaba sobre él, una mano divina lo guiaba. Interesante, ¿no? Así es, la santificación de cuerpo, alma y espíritu se ve acá en este hermano José, en este hijo de Dios. Y fíjense que hay una pequeña cita bíblica del libro Patriarcas y Profetas, escrito por la hermana Elena G. de Guay, en la página 198, que dice, desde el calabozo, José fue exaltado a la posición de gobernante de toda la tierra de Egipto. Era un puesto honorable. Sin embargo, estaba lleno de dificultades y riesgo. Pero el carácter de José soportó la prueba tanto de la adversidad, tanto de la adversidad como de la prosperidad. Manifestó en el palacio del faraón la misma fidelidad hacia Dios que había demostrado en su celda de prisionero. Creía plenamente que la mano divina había guiado sus pasos y confiado siempre en Dios. Cumplía fielmente los deberes de su puesto. Mediante José, la atención del rey y de los grandes de Egipto fue dirigida hacia el verdadero Dios, Amén. Inquebrantable. Amén. Y fíjense que ya acá tenemos unas preguntas para meditar, ¿no? Preguntas para dialogar. Y dice, ¿cómo revelan José y Daniel? Aquí ya ahora se menciona a Daniel en esta pregunta. A su manera, aspectos de Jesús y de cómo habrá sido Jesús. Esto es una pregunta interesante, Paralelo. ¿no? ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios cuando las cosas no nos salen tan bien como finalmente ocurrió con José? ¿Sabe? José no le salió todo bien. No. Estuvo en un pozo abandonado por un día y una noche, mientras que los hijos al día siguiente vinieron a tratar de ver qué hacían con él. Se lo llevaron esclavo, fue vendido como esclavo, fue allá hasta donde Potifar, donde lo hacen ir preso, y luego de eso duró 2 años preso, Ana. Sí. Pero con todo y eso, su fe no decayó, él siguió confiando en Dios. Así es. Y entonces, tenemos acá estas 2 preguntas para ti, y nos quisiera pues que Ana y Sergio den su despedida para ya entonces terminar el programa, que lamentablemente se nos fue el tiempo. Muy bueno el programa. Muy bueno, mis queridos hermanos. Me gustaría dar respuesta a la primera. Comparar a José con Jesús. Aquí podemos ver que Jesús era un príncipe. Y de príncipe llegó a Egipto siendo esclavo. Y después de esclavo a volver a ser un príncipe, pero en Egipto. Aquí podemos compararlo con Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre y al tercer día fue exaltado ante todos los ángeles y sobre todo ser, de acuerdo al capítulo de Hebreo, que dice el Padre sobre el Hijo, tu trono, oh Dios, y demanda que todos se inclinen ante Él. Así es. Aquí podemos ver la comparación. Y el mismo suceso sucede con Daniel. Daniel, de ser un príncipe, es deportado por Nabucodonosor de príncipe a esclavo. Y después de ciertas pruebas, cuando es probada su sabiduría, veamos a José, probada su sabiduría, él fue tomado y colocado entonces, también como José,
tercero en el reino de Babilonia. Ujú. Y así fue pasado su proceso después con los medios y los persas también. Entonces aquí vemos esa hermosa comparación. ¿Ven? Así como José y Daniel pasaron por pruebas, así Jesús fue probado. ¿Ven? Satanás lo tentó y no hubo nada. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Fue lo que dijo José. La misma respuesta dio Daniel y la misma respuesta dio Jesús. Así es, hay otra pregunta acá que es para dialogar entre los hermanos y es ¿cómo aprendemos a confiar en Dios cuando las cosas no salen tan bien así como ocurrió finalmente con José? ¿Cómo confiar en ese momento en Dios? Fíjense que lo que nosotros pasamos, las tribulaciones que pasamos son mínimas en comparación con lo que sufrió José, ¿verdad? Y dice que en todo momento Dios estuvo con él y nuestros oyentes dirán, bueno, pero estaba preso, estaba siendo esclavo, pero Dios estuvo con él porque él no apartó su mirada, no se dejó endulzar y no se dejó seducir por Satanás. Así es, interesante opinión, hermana Ana. Job, capítulo 34, versículo 21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Esta es una historia particular, la historia de José, donde vemos que su familia obró mal, le pagó mal por el bien que José le estaba haciendo. Pero Dios está, sus ojos abiertos, viendo el camino que hace el hombre. Apreciado oyente, hoy te quiero decir que tenemos la amada esperanza de que cuando Jesús venga, podamos ver a Dios cara a cara. Acuérdate de la historia de José, que a pesar de que sus hermanos lo celaban por ser el preferido de Jacob, por tener el favor de Dios, a pesar que sus propios hermanos lo atacaron arrojándolo allí a un pozo para luego proyectar matarle más tarde, a pesar de que sus hermanos luego decidieron venderlo como esclavo en vez de matarlo y que luego fue preso, José nunca perdió la fe, nunca apartó su mirada del fiel Creador. José aprendió que solo el poder y la gracia divina podían darle las bendiciones que él anhelaba, las cosas que él soñaba. ¿Quieres hoy agradar a Dios como José? Amén. Quien tenía su mirada puesta en Dios y en las cosas espirituales. ¿Quieres hoy ser agradecido a Dios? No te escondas más de su presencia y entrégale tu vida a Cristo. Comunícate con nosotros al celular 0412-978-0623 y te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Y no te pierdas la próxima transmisión de tu programa En tu nombre comenzamos en este mismo horario con el folleto El Génesis, lección número 12, José, príncipe de Egipto, donde tendremos como invitado a Eliani de Magallanes y a María de Sousa. No te lo pierdas y no dejes que nadie te lo cuente. Sintonízalo tú mismo. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siempre hay una cerca de ti y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.